Bueno, buenas noches a todos. En nombre de la Fundación Universitaria CIEO UNICIEO, les habla Marcela Malagón, vicerrectora del medio universitario. Hoy tengo el gusto de presentarles a la doctora Diana Catalina Velilla Echeverri. Doctora, prenda su pantalla, por favor. Bienvenida, doctora. Buenas noches, muchísimas gracias por esta invitación. De verdad, pues estoy muy contenta de poder acompañarlos y para mí es un reto hablarle a ustedes sobre dolor dental. Pues porque obviamente nosotros como algesiólogos tratamos estos temas, pero pues son ustedes los directamente pues expertos implicados, los que más conocen del tema del dolor dental, sobre todo el dolor primario. Y ya en casos de complicaciones, pues bueno, ahí trabajamos en conjunto. Entonces, muchas gracias por esta invitación. Doctora, muchas gracias por aceptar la invitación y también quiero agradecerle a Eurofarma por colaborarnos, por apoyarnos para este webinar de esta noche y a ustedes espero que disfruten la conferencia. Bienvenida, doctora. Entonces, adelante. Bueno, muchísimas gracias. Entonces, bueno, vamos a hablar esta noche, como les puse acá en la charla, dolor dental, una aproximación al manejo. Yo quise dividir esta charla en, bueno, lo primero que duelen los dientes, que como les digo, yo sé que ustedes son expertos en este tema, pero vamos a tratar de abordarlo para poder hablar un poquito de la fisiopatología, el dolor primario y secundario a nivel dental. Y con el dolor primario nos referimos a ese dolor odontogénico que se origina en los dientes y el dolor secundario, el no odontogénico que se parece pero no es dolor dental, el tratamiento multimodal e individualizado según las causas y por último unas conclusiones y recomendaciones. La idea también durante este webinar es que podamos interactuar. Siempre pues me gusta poner un poquito mucho en contexto todo el tema de la información que vamos hablando, entonces es probable que les haga preguntas y pues les pido que puedan colaborarme respondiéndome por el chat o si pueden prender la cámara y contestar pues también sería muy bueno. Antes Entonces, de eso, doctora, perdóname, quiero contarles a todos que usted es médica, algesióloga, paliativista, actual vicepresidente de la Asociación Colombiana de Cuidados Paliativos, ACSP, y es docente universitaria también. así es, muchísimas gracias, doctora Marcela. Sí, la idea es poder colaborarles desde lo que ustedes necesiten, o sea, no solamente desde Eurofarma y toda esta parte comercial, sino también desde la parte académica. Yo actualmente laboro con Colsanitas, con Reina Sofía, entonces también tenemos mucho con el tema universitario en la Fundación Universitaria Sanitas y a través de la Asociación Colombiana, pues también en todo lo que necesiten con respecto a eventos, cosas académicas pues, relacionadas con la asociación. Entonces, estoy a la orden para ustedes. Muchas gracias, doctora. Aquí la Excelente, vamos a coger a preguntas. excelente, esa es la idea. Y lo que no sé, entonces, ahí miramos. Bueno, muy bien. Pero entonces las preguntas son al final para no interrumpirla. Sí, de pronto sí, como les digo, les voy a ir preguntando algunas cosas sobre el camino. Yo hacia Bueno, ustedes, no para corcharlos, sino, por ejemplo, con respecto a los medicamentos que más utilizan, las cosas que más utilizan, si se les presentan casos así o no, que podamos hacer un poco un tema de discusión con respecto a la experiencia clínica de ustedes. bueno, pero aquí lo importante es que todos tengan apagado el micrófono y que por favor si van a hablar, alcen la manito para que nosotros, pues para que no sea todo el mundo al tiempo hablando y se pueda escuchar todo perfectamente. Muchas gracias. A ustedes. Muy bien. Entonces, como les decía, vamos a hablar un poquito, una pequeña introducción sobre qué es lo que duelen los dientes. Yo no necesito, como les digo, explicarles mucho a ustedes este tema porque ustedes son los expertos, pero lo primero que tenemos que hablar es que, pues, sobre todo toda la parte de inervación se encuentra en la pulpa de los dientes y ya de ahí a través, ¿cierto? De toda la parte de irradiación del dolor, toda la parte de referenciación del dolor, vamos a poder tener dolor en otras estructuras, pero sabemos que donde está toda la zona dolorosa, que es donde se va hacia la parte, digamos, hasta el cerebro para la percepción del dolor, se origina en la pulpa y todas esas terminaciones nerviosas y arteriales que hay en su interior.
Podemos ver también que los túbulos dentinarios son una estructura muy importante que nos ayuda no solamente con el tema de la nutrición, sino también con la percepción del dolor. Entonces, muchas veces la sensibilidad dental va a estar relacionada con digamos, la exposición de esta estructura que nos puede llevar a muchísimo más dolor. Entonces, ya ustedes también son expertos en todos estos tratamientos que nos van a ayudar a cubrir estas estructuras cuando son originarias del dolor o de la sensibilización central, porque ya en la parte más externa, o sea, como les dije, en la pulpa es donde tenemos las terminales nerviosas, en la parte más externa es un tejido que per se no tiene una nutrición o una inervación, sino que se hace a través de estos túbulos dentinarios. Esta inervación se origina principalmente del nervio trigémino. Tenemos también información del nervio facial, del nervio glosofaringio, pero es principalmente... ¿Qué es eso? ¿El Uy, celular tuyo? hay un eco ahí. Alguien abrió el micrófono. Sí, ya ahí se está cerrando. Gracias. Entonces, como les decía, es principalmente el trigémino quien nos va a llevar esa información a nivel del cerebro. Y sabemos que estas ramas a nivel dental se originan principalmente de las ramas infraorbitarias de los nervios de las ramas maxilar y maxilar del trigémino y la rama mandibular. Entonces, ¿qué es el nervio trigémino? El nervio trigémino es un nervio que tiene tres estructuras, o sea, por eso su nombre tri, o sea, tres ramas, que van hacia un ganglio que llamamos el ganglio de Gasser, y ese ganglio, pues es muy importante porque es el que, como les digo, lleva casi que el 100% de la información de la percepción de la sensibilidad y del dolor de la cara. Sabemos que las ramas B1 y B2 son únicamente sensitivas, es decir, ellas no tienen ningún componente motor, mientras que la rama, bueno, B1 es la oftálmica, B2 es la maxilar y B3 es la mandibular, que esta sí tiene un componente motor para ayudarnos con toda la inervación de los músculos mandibulares. Las fibras que lo conforman son tanto fibras A delta como fibras C, que estos son los nociceptores, o sea, son todos los que nos llevan sensibilización central, nos llevan toda esta información hacia el cerebro, pero también hay mecanorreceptores de bajo umbral, o sea, que nos ayudan a percibir toda esa sensación de presión. Recordemos que los nociceptores también perciben el frío o el calor, incluso para nosotros en cuidado paliativo, yo no solamente veo pacientes de dolor, sino también cuidado paliativo. Es súper importante porque en pacientes con ahogo o con disnea terminal, la sensación de frío sobre la cara nos va a ayudar a aliviar la sensación de ahogo porque se va a llevar esa sensación como de frescura, de tranquilidad y el paciente disminuye el ahogo. Entonces, todo esto depende también del trigémino. Como les digo, toda esa información va hacia el ganglio de Gasser y de ahí tenemos una segunda neurona que está en el tronco encefálico, como aparece aquí en el dibujo, y de ahí ya nos vamos hacia toda la parte de las estructuras sensitivas centrales. ¿Qué podemos ver acá? Entonces, esta es la parte superior, la arcada superior de los dientes. Entonces, tenemos una inervación del nervio alveolar posterior y el nervio alveolar medio y anterior, que es rama del infraorbitario. Este sí depende directamente de la rama maxilar del trigémino. Y en la parte inferior tenemos una rama bucal que va a toda la parte posterior y una rama alveolar inferior. Los dos dependen de la rama mandibular para la inervación, digamos, de esta parte de los dientes. Para poder hablar de dolor dental tenemos que diferenciarlo entre dolor primario y dolor secundario, como les decía ahorita. O sea, usualmente en la práctica nosotros de algesiología no vemos dolores primarios dentales y pues si los identificamos, la idea es remitirlos inmediatamente a odontología, ¿no? Porque nosotros, pues el manejo del dolor primario dental es precisamente corregir la causa del dolor dental y eso pues no lo hacemos nosotros. Y ya la identificación del dolor secundario es donde está, como quien dice, el meollo del asunto. Entonces, cuando hablamos de dolor, sabemos que el dolor es una sensación molesta, una sensación, digamos, que no es placentera o displacentera, como se ha definido, que está relacionada con unos cambios emocionales, con unos cambios conductuales, pero que es muy subjetiva, o sea, depende de cada paciente. En dolor agudo, que es el dolor que tiene menos de 3 meses de evolución, la percepción aún pues es importante, pero que digamos que está o no está, porque depende del estímulo. Entonces, ejemplo, si yo tengo un absceso dental, pues
a la gran mayoría de los pacientes, probablemente al 99% de los pacientes le va a producir un dolor muy intenso, mientras que el dolor crónico, sí, esa percepción puede variar y depende de muchos otros factores que vamos a ver. Entonces, un ejemplo, un dolor crónico puede ser, por ejemplo, una tortícolis, ¿cierto? Un paciente le puede doler 2, 3, un paciente le puede doler de intensidad 10 y depende, como les digo, de una infinidad de factores. Entonces, la mayoría de las veces que vemos dolores dentarios o dolores de origen dental son agudos, ¿cierto? Porque son de menos de 3 meses de duración. Según la fisiopatología, el dolor también puede clasificarse en nociceptivo, en neuropático o en nociplástico. ¿A qué nos referimos con esto? Entonces, los dolores nociceptivos dependen de las estructuras somáticas, o sea, todas las, digamos, las sensaciones que vienen percibidas desde los tejidos, bien sea musculares, de los tejidos conectivos, de los tejidos óseos, todo tiene que ver esto con dolor somático. Y con dolor visceral, pues este muy rara vez lo encontramos en la parte de dolor dental, pero puede haber dolor de pronto referido desde la parte de la lengua, desde la parte del esófago, ¿cierto? Que pudiera de pronto combinarse con algunos tipos de dolor, pero no es lo usual que tengamos dolores de tipo visceral a nivel dental. Y pongo aquí una subclasificación en dolor inflamatorio porque esta clasificación no existe, realmente es una clasificación que me gusta siempre ponerlo porque hace parte del dolor nociceptivo somático y que nos habla de la importancia de ese componente inflamatorio, tanto en el dolor somático como en el dolor visceral, porque si no corregimos el componente inflamatorio, es muy difícil que haya alivio completo del dolor. No todos los dolores tienen componente inflamatorio, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo puedo tener una lesión, una fractura del diente, por ejemplo, traumática. Esto me pasó a mí, por cierto, pongo mi ejemplo, muy chiquita, me caí y me partí este diente y en ese momento yo no tenía inflamación aguda. ¿Sí? Si de pronto ese diente produce, o sea, hay una sobreinfección o hay un dolor, un compromiso de las encías, puede haber un componente mucho mayor inflamatorio, pero no es usual que haya un componente inflamatorio inmediato con el dolor postraumático. Ya con el proceso de reparación sí puede haber muchísima liberación de sustancias proinflamatorias, pero no es usual que en ese momento inmediato lo haya. Mientras que si, por ejemplo, hubiera sido una caries dental, un absceso, inmediatamente empieza todo el componente inflamatorio con la percepción del dolor. Entonces, a veces es importante identificar mucho más ese componente, o como les digo, para poder abordarlo adecuadamente. Tenemos la parte neuropática, que a nivel dental es a veces muy difícil diferenciarla, porque como les digo, ahí en la pulpa está también el nervio, ¿sí? Entonces, la mayoría de los dolores dentales son también neuropáticos porque hay compromiso del nervio. Un dolor neuropático, por definición, es cuando tenemos el daño de la estructura nerviosa. A mí siempre me gusta poner un ejemplo como muy práctico, o sea, si yo mando una señal de aquí hacia la otra habitación, por ejemplo, bueno, puedo gritar o ya hoy en día con estos dispositivos de Google, de Alexa, es mucho más fácil hacerlo, ¿no? Pues yo puedo mandar una señal y digamos que el dispositivo de Alexa está perfecto, no va a tener ningún problema, se transmite la señal. Pero puede pasar que Alexa se dañe, ¿sí? Y empiece a mandar señales como loca, ¿sí? Y empieza a mandar sonidos que nadie le está diciendo que diga y lo transmite a la otra habitación. Eso es lo que pasa cuando hay un dolor neuropático. O sea, en el primer ejemplo, yo estoy mandando una señal porque hay algo que está ocurriendo. O sea, yo quiero decir algo hacia la otra habitación. Pero y ese es el de dolor nociceptivo. O sea, estoy mandando una señal desde la periferia hasta el cerebro porque algo está pasando en la periferia, entiéndase diente, dedos, apéndice, donde sea. Pero en el neuropático, ¿sí? Lo que se daña es el mecanismo de transmisión, o sea, lo que me transmite el dolor, las vías de transmisión del dolor. Entonces ahí Alexa se daña y empieza a transmitir impulsos sola, ¿sí? Solita sin que nadie le diga. Entonces, en los dientes, cuando hay caries o cuando hay una inflamación, ese nervio puede dañarse y puede haber momentos en los que haya dolor espontáneo, sin necesidad de estar produciendo un estímulo. Entonces, por eso les digo que en algunos dolores dentales es difícil diferenciar los dos componentes porque si hay daño nervioso, puede haber también un componente neuropático periférico muy importante. Digamos, lo más relevante a nivel del diagnóstico del dolor neuropático es la irradiación del dolor. Entonces, si el dolor está muy localizado, yo puedo decir, bueno, lo más probable es que sea un dolor inflamatorio, somático, ¿cierto?
porque igual cuando hay una zona de inflamación, hay una zona alrededor que va a doler más, aun cuando no haya inflamación o daño ahí. Por ejemplo, yo puedo tener una lesión en este diente y puede haber eritema, puede haber edema alrededor de toda esa zona cuando solamente un diente es el que está afectado. Pero en el dolor neuropático, la irradiación suele ser más amplia. Entonces, por decir, el dolor es aquí y me duele todo esto en la trayectoria de la rama mandibular. Entonces, al identificar esa trayectoria del nervio, yo digo, aquí algo está pasando. Es una trayectoria mucho más amplia del compromiso que está ocurriendo. Entonces, ahí es cuando sospecho esos daños nerviosos. Y el dolor nociplástico, o sea, si a veces el neuropático es complejo, el nociplástico sí que es peor. Y yo creo que ustedes cada vez deben estar viendo más en consulta porque la verdad no comprendemos, no sé si es que es un tema de que antes no identificábamos y se nos pasaban por alto, o es que también los cambios en el estilo de vida, las condiciones, por ejemplo, el COVID, muchas otras enfermedades han llevado a mayor presencia de dolor nociplástico. Pero este es el que se presenta en los pacientes con fibromialgia y con sensibilización central. Entonces, seguramente ustedes tienen muchos pacientes con disfunción de la articulación temporomandibular, con trastornos de sueño, con cefaleas crónicas diarias, con migrañas, que todos estos hacen parte de este nociplástico. ¿Y cuál es la característica del nociplástico? Es que no se identifica ninguno de estos dos. O sea, yo no puedo identificar un estímulo, tampoco puedo identificar que el nervio se dañó, pero sé que hay dolor, ¿sí? O sea, yo creo que antes lo que pasaba era que descalificábamos a estos pacientes o se cansaban de consultar entre un médico, un odontólogo y otro, y al final simplemente pues como que o se aguantaban el dolor o digamos que no volvían como quien dice a la parte tradicional por evitar ser juzgados y por evitar recibir tratamientos inadecuados. Pero hoy en día cada vez más los estamos viendo y la idea es hacer un tratamiento funcional, integral, que yo conozco también muchos odontólogos funcionales que están trabajando ahorita. No son para todos los pacientes, pero creo que sí tienen un abordaje, pues porque hay casos agudos en los que necesitamos un tratamiento muy rápido y lo funcional de pronto es un tema más a largo plazo de cambios en el estilo de vida, pero creo que nos ayudan sobre todo en estos pacientes. Como les digo, fibromialgia, disfunción de ATM, cefaleas crónicas diarias, migrañas, porque pueden tener dolores de orígenes no odontogénicos que pueden simular dolores odontogénicos primarios. Según la intensidad, puede ser leve, moderado o severo. Como les digo, esto es más difícil de identificar porque depende de la percepción del paciente, ¿sí? O sea, entonces yo puedo decir, no, tengo un dolor muy leve, pero puede ser una apendicitis, por ejemplo. O puede llegar un paciente gritando el dolor y resulta que era una uña encarnada. Entonces, depende mucho, es subjetivo de la historia de vida del paciente, de la percepción del dolor, de muchos factores. Y vamos a ver un poquitico más entonces según este tema de la causa en las siguientes diapositivas. Entonces, como les decía, el dolor agudo es una respuesta fisiológica normal a una lesión tisular que se relaciona casi siempre directamente con el estímulo. Como les decía ahorita, o sea, listo, hay la caries, entonces hay un dolor proporcional. O sea, yo no puedo esperar que un paciente llegue gritando de dolor, que diga que se está muriendo, que no puede más, que se tire al piso, que se desmaye del dolor, cuando únicamente pues es una caries, ¿cierto? Uno dice, bueno, pero ¿por qué tanto, como tanto dolor o tanta intensidad del dolor, ¿no? Cuando pasa eso, usualmente hay otras cosas relacionadas, sí, como por ejemplo fibromialgia o sensibilización central. Pero en la mayoría, la gran mayoría de los pacientes, el dolor se relaciona con el estímulo y al corregir el estímulo, corrige el dolor, ¿sí? El dolor agudo tiene una función protectora ante el daño inminente, porque este es el que nos enseña cuando estamos chiquitos, evolutivamente también, que cuando metemos la mano en el fuego nos quemamos, ¿sí? Entonces nos protege para que no nos lesionemos. De hecho, los niños que congénitamente nacen sin receptores del dolor fallecen a muy temprana edad porque son niños que se mutilan, que se arrancan los dientes, que se muerden los dedos porque no perciben el dolor. Entonces el dolor nos protege y usualmente el dolor agudo es como una bandera, nos dice, oye, ojo, algo está pasando aquí, ayúdame. Entonces, ejemplos de esto son las caries dentales, las lesiones traumáticas, por ejemplo, que nos van a llevar a ese dolor agudo. Y en dolor crónico
¿cierto? Entonces ya esta es una enfermedad en sí misma, o sea, ya lo que se ha visto es que no podemos identificar una causa directa del dolor que podamos corregir y depende de muchos factores, como por ejemplo en pacientes quirúrgicos, del dolor que hayan tenido antes de la cirugía. Entonces, ejemplos que ustedes pueden ver, pacientes con disfunción de articulación temporomandibular, si son pacientes que llevan muchos años con el dolor, que han tenido mucho dolor antes de un procedimiento quirúrgico, probablemente cuando vayan estos pacientes al procedimiento quirúrgico van a tener más dolor, o sea, el dolor se va a aumentar, es como echarle gasolina al fuego, ¿sí? ¿Y por qué? Porque llevamos muchos años creando esas vías que van desde, por ejemplo, la articulación temporomandibular hasta el cerebro. Esas vías se ramifican, producen algo que llamamos sprouting, que es germinación de vías nuevas, ¿cierto? Neoformación de terminales nerviosas, me van a aumentar todos los umbrales de percepción, perdón, a aumentar los campos aumentar los campos receptivos y a disminuir los umbrales de dolor. ¿Qué quiere decir eso? Que si antes me dolía solo aquí, al cabo de 3 meses ya el dolor puede ir toda la parte de la cara, toda la mitad de la cara, ¿sí? Y que aparte, si me dolía con, no sé, 20 milímetros de mercurio, ahorita solamente con 5 milímetros de mercurio ya se dispara la señal dolorosa. A eso se refiere la amplificación de la zona dolorosa y la disminución de los umbrales. ¿Qué otra cosa se ve? El tipo de cirugía. Hay cirugías de pronto muchísimo más riesgosas para el tema de dolor. Todo lo que tiene que ver con la cara es de lo que más produce riesgo porque en la cara es donde más hay terminales nerviosas. La kinesiofobia, que es el miedo a moverse y que ocurre no solamente para pacientes, pues lo hemos descrito más en pacientes con dolor de espalda, pero también puede ocurrir en pacientes con lesiones en cavidad oral. Ejemplo, puede que tengamos un paciente que le hagamos una exodoncia, ¿cierto? Un procedimiento quirúrgico y el paciente dure 2 semanas sin masticar, ¿sí? Y comiendo con pitillos y hablando así y no se mueve y entonces al cabo de varios días va a tener todos los dolores, todas las retracciones miofaciales en el cuello, en toda la parte de los maceteros, ¿cierto? Me va a llevar a muchísimas contracturas, perdón, musculares que pueden empeorar la condición del dolor, ¿sí? Entonces aplica para todos los tipos de dolor este miedo a moverse. Y siempre me gusta contar esta historia, se relaciona mucho con la parte como comportamental del dolor y con los estilos de crianza. Entonces, ejemplo, yo crecí en un hogar, ¿cierto? Paisa, mi abuelita, pues la matrona nos cuidaba todo, y si uno se caía, ella lo acostaba a uno, le echaba una cremita, le traía un chocolatico, comidita siempre por la mitad, y le decía a uno, quédese quietecito, mijo, todo el día. ¿Sí? Entonces, o sea, no nos podemos volver a levantar, o sea, uno tiene que quedarse quieto, porque siempre asociamos, no, si me muevo, me va a doler más. Entonces, obviamente, llevado al extremo esto, empezamos a enfrentar el dolor de una manera pasiva, no nos movemos, comemos, nos engordamos, ¿cierto? Aumentamos toda esa parte de dolor muscular. Entonces, miren hasta dónde lleva eso. Y el pensamiento catastrófico, esto ustedes lo pueden identificar también en sus pacientes, porque son pacientes que creen que todo lo que puede salir mal, efectivamente. Es como el pensamiento de mamá que se nos va desarrollando con el paso de los años a las mamás, que es no salga porque lo van a atracar, lo van a violar, eso es horrible, le va a pasar esto, le va a pasar lo otro. También, obviamente, llevado al extremo. Entonces, estos pacientes dicen, no. ¿Me va a mandar ese medicamento? No, doctora, eso a mí no me sirvió, eso es horrible, eso no me sirve para nada. ¿Terapia? No, qué terapia ni qué nada, qué placa? No, a mí no me mande eso, a mí eso no me lo mande porque eso no sirve para nada. Pero cuando realmente interrogamos, no lo ha utilizado bien o lo utilizó un par de horas. Entonces, son pacientes muy descalificadores, muy desconfiados. Entonces, si nosotros identificamos esto en un paciente antes de hacer un procedimiento, es mejor apoyarnos de otros equipos, como por ejemplo de psicología, equipos de odontología funcional, en el caso de ustedes, en el caso de nosotros también de psiquiatría y de medicina funcional, para poder hacer otros abordajes integrales a esta parte, como les digo, tan importante de el afrontamiento del dolor. Cuando lo pasamos por alto, son la mayoría de las veces pacientes que, como les digo, se cronifican y se complican. Ejemplos de pacientes que podemos ver en el día a día, pacientes con disfunción, como les dije, de ATM, síndromes miofaciales persistentes y síndrome de la boca urente o de la boca ardiente, que también muchas veces se puede confundir con un dolor de origen odontogénico.
No sé si ustedes tienen muchos casos de estos de dolor crónico en su día a día. Me gustaría de pronto escuchar algunos comentarios o leer algunos comentarios sobre estos tipos de dolor crónico no odontogénicos, pero que pueden también empeorar cuadros dolorosos. Doctora, digamos en un paciente psiquiátrico que esté teniendo medicación psiquiátrica, ¿qué tan bueno es realizarle un tratamiento de un implante, digamos? Y aquí tenemos que tener muy claro si el paciente está controlado o no, ¿sí? Los pacientes psiquiátricos son considerados como pacientes con banderas naranjas. O sea, nosotros hacemos una clasificación del riesgo de complicaciones en la parte del dolor según los colores. Entonces, el paciente con banderas rojas, yo creo que ustedes también en odontología de pronto utilizan este sistema, son los pacientes que tienen riesgo de enfermedades sistémicas, de sepsis, de dolores oncológicos, de grandes fracturas o deterioro neurológico. Sí, entonces estos son los que uno primero identifica porque son pacientes que toca hospitalizar y hacerles un montón de exámenes. Entonces son pacientes, por ejemplo, con fiebre, con masas, con deterioro neurológico, es decir, que no pueda mover la cara o algún músculo de la cara, inmediatamente los debemos remitir. ¿Sí? Los pacientes con banderas amarillas son estos que les acabé de mencionar, son justo estas que están aquí anotadas. Los pacientes con banderas naranjas son los psiquiátricos, entonces estos pacientes siempre, siempre debemos tener un concepto de psiquiatría, ¿sí? Porque si son pacientes, sobre todo pacientes esquizofrénicos o pacientes con alucinaciones, con ideas de conspiraciones, de todo este, digamos, pensamiento desorganizado, puede llevar incluso a casos en los que el paciente considere que el procedimiento fue para implantarle un chip que lo iba a rastrear o una cosa que le iba a hacer daño o algo que está apoderándose de su cuerpo. O sea, entonces tenemos que tener un concepto del psiquiatra para saber si el paciente está estable o no está estable. Y esto aplica para cualquier procedimiento. O sea, cuando nosotros hacemos bloqueos, también pedimos ese concepto de psiquiatría. ¿Sí? Si no está completamente controlado el paciente, ¿sí? En ese caso, entonces, también remitimos a psiquiatría, el paciente se hospitaliza, digamos que hay que hacer otro tipo pues, de manejos por psiquiatría hasta que el paciente se controle. Si no, hacer el procedimiento puede llevar a más complicaciones. O sea, también, obviamente, como les digo, depende de ustedes que son los expertos, pero desde el punto de vista de nosotros, a no ser que sea una urgencia vital, al paciente no se le realiza ningún procedimiento. Gracias, doctor. No, ustedes. Entonces, como les digo, la importancia de esto es identificarlo, o sea, poder identificar esos pacientes y decir, uy, aquí necesito un apoyo de un grupo interdisciplinario, necesito apoyarme en estas y estas cosas para evitar estas complicaciones. Entonces, bueno, ¿qué podemos hablar un poquito sobre la epidemiología del dolor craneofacial? Entonces, sabemos que la caries es la enfermedad más prevalente, seguida de la cefalea tensional y la migraña. Entonces, miren que no es nada despreciable el tema de la caries y la caries va de la mano con el dolor dental, ¿cierto? Porque aunque podemos tener caries pues que no produzcan mayores síntomas, pues la mayoría de los pacientes, sobre todo en casos más severos, pueden presentar síntomas y miren que la cefalea tensional y migrañosa, como les había mencionado, nos pueden también aumentar la percepción de cualquier tipo de dolor, no solamente dental, sino de cualquier tipo, porque son condiciones que ya hemos identificado como sensibilizadoras o amplificadoras del dolor en general. O sea, un paciente que tenga estas condiciones percibe el dolor de una manera más fuerte que un paciente que no las tiene. Y pues miren que es tan común, o sea, la cefalea tensional se ha identificado que la puede tener hasta el 25% de la población mundial, ¿sí? En algún momento de su vida. No es una condición que tiende a cronificarse durante décadas, pero sí puede presentarse incluso por años y requiere pues intervenciones ya profundas por clínica de dolor. Menciono estos datos sobre la cefalea y sobre la migraña porque, como les digo, es importante tenerlos en cuenta a la hora de hacer toda la evaluación. Entonces, la cefalea es la segunda patología con mayor carga de enfermedad neurológica después de los accidentes cerebrovasculares. La migraña es la tercera que genera discapacidad y cuando miramos toda la parte de cefaleas y dolores craneofaciales, generan miles de años perdidos por incapacidad. Entonces, son pacientes que debemos tratar adecuadamente para evitar mayores costos tanto en enfermedad pues, y comorbilidad del paciente, como en la parte económica y de la carga laboral que el paciente puede llegar a tener.
¿Qué puede doler entonces o cuáles son esas causas primarias? Entonces sabemos que principalmente toda la parte que tiene que ver, como habíamos dicho, con la pulpa, con toda la parte periodontal, con la parte apical, ¿cierto? Son lo que más nos va a producir todas las fuentes de dolor. Y tenemos también, quise poner esta tablita, qué pena que no alcancé como a traducirla completamente, pero donde nos habla que, bueno, cuando el dolor es principalmente relacionada con estímulos térmicos u osmóticos, o sea, y a esto se refieren con cambios de temperatura o sustancias de pronto muy ácidas, muy picantes, que pueden llevar a hacer este estímulo. La mayoría de los casos, estos pacientes pueden llegar a tener pulpitis. Y en ese caso, pues es importante hacer toda la evaluación a través de odontología y mirar si esa pulpitis puede ser reversible o si es ya una pulpitis irreversible o persistente, porque eso también va a depender el tratamiento que vamos a hacer en los pacientes y todo el tema de rehabilitación, ¿cierto? Recordemos que, como en el caso que les ponía de la paciente que no va a comer durante semanas, a pesar de que se le dijo que a los 2, 3 días podía comer, por el temor a que le duela más, estos pacientes me pueden hacer esas contracturas musculares y pueden llevar a más complicaciones. Entonces, cuando son pacientes tan complejos, es importante contar también con un rehabilitador oral. Por aquí nos dice el doctor Gilbert Alfonso, no siempre el dolor es signo de patología. Doctor, excelente su comentario, pero totalmente de acuerdo. O sea, el dolor es un estímulo, como les digo, una percepción, como les digo, subjetiva, y el paciente puede que tenga dolor, pero que no identifiquemos una causa puntual de lo que lo está produciendo. Y como les digo, la mayoría de las veces puede ser relacionado con un estímulo identificable, pero cuando no lo identificamos, entonces ahí nos toca mirar otros temas ya de la función. Entonces miramos los músculos, miramos la oclusión, por ejemplo, de la boca, miramos, a veces hay un tema de, ¿cómo se llama esto? Ay, perdónenme que se me está yendo la palabra de imbalance, ya es un imbalance postural, entonces el paciente puede tener, no por una condición anatómica, sino como quien dice, por maña o por ya un tema de costumbre, de crianzas, de lo que sea, puede tener, por ejemplo, una postura anormal, por ejemplo, de la musculatura de la cara. Pero cuando hacemos todo un proceso de rehabilitación oral, logramos esa mejoría y no había una patología, simplemente era un tema conductual. Entonces, muchas gracias por su comentario, doctor. Y cuando el dolor es con el tema de morder o relacionado con todo el movimiento masticatorio, entonces ahí podemos identificarlo cuando el dolor es localizado, puede ser relacionado con la pulpitis, así como en el otro caso, pero cuando ya digamos es un dolor persistente, un dolor pulsátil, un dolor sordo, ya podemos ver periodontitis, podemos ver sinusitis maxilar, desórdenes temporomandibulares, bruxismo, dolores de cabeza, dolores neuropáticos, que son los que nos van a llevar principalmente a estos dolores más persistentes o pulsátiles. Y aquí, como les digo, es importante identificar si hay algo para corregir desde el punto de vista primario o si ya debemos hacer todo ese abordaje de la parte nerviosa y muscular. Cuando sospechamos una causa secundaria, entonces cuando el dolor es muy extenso, o sea, como les decía ahorita en el ejemplo, el dolor es mucho más intenso y extenso, o sea, intenso y extenso de lo esperado por la lesión encontrada. Y aquí podemos encontrar pacientes con dolores bilaterales o múltiples dientes cuando realmente no encontramos una lesión. No sigue una distribución neurológica aquí también. Entonces el paciente puede decir, es que me empieza el dolor aquí y me coge hacia acá y luego se me va por la frente y me atraviesa al otro lado de la cara. Uno dice como que, ¿qué? ¿Eso qué nervio es? Eso no es trigémino, ¿y por qué me coge la otra rama hacia el otro lado? ¿Cierto? O el paciente dice es que el dolor me empieza acá y me coge hacia el hombro y el brazo. Y también dice, a ver, entonces es importante mirarlo. No siempre, ojo, estos pacientes son simuladores, de hecho es lo totalmente infrecuente. O sea, alguna vez tenemos esta discusión con psiquiatría y realmente lo que nos decía la psiquiatra es, miren, los simuladores no existen. O sea, cuando un paciente exagera algún síntoma o tiene de pronto alguna ganancia, algo más está pasando en él. Entonces, busquemos cuál es el problema que tiene y ayudémosle su problema, pero definitivamente tiene un problema. O sea, nunca un paciente o una persona que diga,
está haciendo como calor, estoy aburrido, me voy a ir por urgencias a inventar. No, usualmente hay algo más detrás de esa persona desde el punto de vista emocional, desde el punto de vista espiritual, y pues no solamente los psicólogos, los psiquiatras son para eso, todos los personales de la salud, yo creo, desde que estemos en contacto con los seres humanos, tenemos que identificar esas cosas. Características inusuales, ardor, escozor, electricidad, punzadas, hormigueo y agujas, también nos tienen que hacer pensar que hay una causa no odontogénica del dolor. Dolor crónico que no responde al tratamiento dental, es decir, ya ustedes han hecho las intervenciones adecuadas, se identificó la causa, se corrigió, pero persiste el dolor a pesar de esto. Y recuerden que hablamos de crónico cuando son más de 3 meses, porque es el tiempo en el que ya la mayoría de los tejidos han sanado, incluyendo los nervios. Entonces, pues sobre todo en cavidad oral que sana súper rápido, podemos hablar incluso menos tiempo, pero usualmente les damos los 3 meses para esperar que aun cuando sea la persona que más lento tiene el proceso de cicatrización, haya ocurrido completamente. Cuando el dolor no se alivia de manera constante con anestesia local, cuando hay además dolor de cabeza, ¿cierto? Igual dolor hacia el cuello, hacia otras zonas, digamos, extensas que se irradie o se refiera. Dolor desencadenado con la palpación de músculos a nivel de la cabeza y del cuello, de puntos gatillo, como los encontramos, por ejemplo, en disfunción de ATM. Dolor asociado con chasquidos o bloqueos también. Dolor desencadenado por estrés emocional, es decir, el paciente dice, tuve una discusión con mi pareja, una discusión con mi familia y inmediatamente me empeoró el dolor. Ahí también tenemos una bandera. Dolor acompañado de características psiquiátricas, uy, esto sí que más, si hay alucinaciones o delirios, aquí tenemos que ver o si el paciente tiene una condición psiquiátrica de base o también puede ocurrir una lesión expansiva a nivel, por ejemplo, del tallo, donde está el ganglio, el ganglio de Gasser del trigémino, que puede estarme estimulando toda esa rama mandibular. Y dolor asociado con movimientos involuntarios anormales, o pérdida de la fuerza, porque en pacientes con esclerosis múltiple podemos encontrar zonas dolorosas en parches o raras que puedan estar relacionados también con movimientos anormales. Entonces, ojo, también es una cosa para sospechar que algo más está pasando. Y de hecho, bueno, esto también es siempre como les digo a los residentes, esta es pregunta de examen. Cuando hay neuralgia del trigémino bilateral, debemos sospechar esclerosis múltiple. Es un diagnóstico diferencial muy importante y los pacientes pueden, sin tener ningún diagnóstico, debutar con neuralgia del trigémino bilateral. Bueno, ¿qué se parece, pero no es dolor dental? Entonces son pacientes, como les digo, que tienen un dolor no odontogénico, como los que mencionábamos ahorita. Entonces, el más frecuente, como dijimos, es la cefalea tensional. Entonces son pacientes que usualmente tienen trastornos del sueño, estrés, deprivación de cafeína. Entonces son pacientes o que estaban tomando mucha cafeína y se las retiraron, por ejemplo, por temas de la tensión, por temas de taquicardia, de taquiarritmias y hacen luego cefaleas. Obviamente ya pacientes con un consumo muy alto de cafeína. Situaciones complejas de estrés, son pacientes que usualmente manejan mucho personal o son jefes o tienen muchísimas cargas laborales. ¿Y qué es importante en estos pacientes? Que encontramos un aumento en la sensibilidad de los músculos pericraniales y orofaciales. Entonces, no es raro que estos pacientes nos digan tienen un dolor en toda esta zona y encontramos puntos gatillo musculares a nivel, por ejemplo, de los maceteros o a nivel de la parte temporal. Y en estos casos, pues gran parte del tratamiento son relajantes musculares, terapia física, todo el tema, digamos, con terapia ocupacional para mejorar el estiramiento, dejar unas terapias sedativas que pueden ser, por ejemplo, con frío, calor o incluso con TENS para romper esos puntos gatillos que hay a nivel muscular. En algunos pacientes puede haber lesiones, o sea, puede presentarse una disfunción de ATM con una cefalea tensional de manera referida, porque recordemos que todos los músculos tienen fascias, ¿no? La fascia cada vez es fascinante como la hemos ido estudiando con el paso de los años y nos damos cuenta que la fascia no solamente recubre un músculo, sino que se va conectando con todos los músculos de grandes zonas. Entonces yo puedo tener un punto gatillo acá, pero que se me refiere a toda la parte craneana. ¿Qué más vemos por aquí? La neuralgia del trigémino, como les había dicho, es una causa muy importante de dolor. Cuando hemos tratado de manera, pienso yo que muy, muy loca o ridícula, de
hacer un listado de cuáles son los dolores que más duelen, porque pues, como les dije al principio, esto es subjetivo, yo no puedo decir a mí me duele más que a ti, porque no tengo manera de medirlo. Alguna vez un médico quiso, un ginecólogo, inventar el dolorímetro, pero le fue muy mal. Les ponía a las mujeres embarazadas en el parto a que apretaran qué tanto les dolía y pues bueno, obviamente todas lo madreaban, pero pues no funcionó. Entonces es muy difícil medir el dolor que tiene el otro, pero lo que sí sabemos es que es uno de los dolores más fuertes y que puede llevar incluso a deseos de muerte o de suicidio en los pacientes por lo intenso que es el dolor. Es la neuralgia periférica más frecuente, ¿cierto? Es más común en mujeres de edad aumentada, alrededor de la sexta década más o menos, y tiene unos criterios diagnósticos que son ataques de dolor facial unilateral, usualmente son dolores en ráfagas, no hay dolor entre esas ráfagas, es decir, el paciente en reposo está normal, sin dolor, y luego vienen las ráfagas que los pacientes los describen como electricidad o zonas de electricidad, llevando la distribución de las tres ramas o de cualquiera de las tres ramas. Esa distribución, ese dolor es de características neuropáticas, entonces el paciente puede decir que lo electrocuta, pues que lo encalambra, que le arde, que le quema. La gran mayoría de los pacientes relatan un dolor electrizante porque es el más rápido. Y miren que las crisis usualmente dura segundos, o sea, y el tiempo entre crisis es mayor de 2 minutos. O sea, es decir, el paciente no va a decir, uy, llevo media hora con dolor. No, en este caso son segundos y está precipitado por estímulos externos aplicados en la zona del territorio doloroso. Entonces, si por ejemplo el paciente come algún alimento frío o incluso a veces con cualquier alimento o solo con hablar, puede producir el dolor, pero también se presenta el dolor espontáneo. Y por último, la disfunción de ATM, que quizás es uno de los casos en los que más yo hago remisiones a odontología, porque muchas veces las disfunciones de ATM no son primarias, o sea, no por una disfunción propia de la articulación temporomandibular, sino por maloclusiones que me llevan de manera secundaria a una disfunción de ATM. Entonces, siempre antes de hacer cualquier procedimiento invasivo, entiéndase de bloqueos, infiltraciones, remitimos a odontología para asegurarnos de que esta parte oclusiva está bien y se ha hecho pues un abordaje adecuado. Ya luego que ustedes hacen todas las intervenciones, ahí sí, nosotros empezamos a intervenir al paciente. Entonces, cuando ocurre, usualmente hay lesión de todas estas estructuras relacionadas con este disco cartilaginoso que ocurre entre la articulación temporomandibular. Puede haber también compromiso muscular, que puede ser de manera primaria o secundaria, y esto puede llevar al paciente a sensaciones de bloqueos, a dificultades para abrir y cerrar la boca o molestias con morder o masticar, y por eso algunas veces se puede confundir con el dolor odontogénico. Vamos a ver cómo vamos de tiempo, porque no quiero que nos pasemos mucho y que tengamos tiempo para las preguntas. Bien, vamos bien. Ah, bueno, Son perfecto. las 7:42. Ok. ¿Y tenemos hasta qué hora exactamente? Hasta las 8 y si quieres de ahí ya comienzas a atender las preguntas. Ah, bueno, perfecto. Entonces aquí vamos a avanzar un poquito. Entonces, yo quise traerles este caso porque son dos casos muy curiosos que yo tuve, hace ya algunos años. Cristina fue una de las primeras pacientes que yo atendí, recién me gradué, obviamente hemos cambiado su nombre para proteger su identidad, y ella fue una paciente de 48 años, joven, ¿sí? No es usual que se presente una neuralgia trigémina en una paciente tan joven, que consultó por un dolor intenso en la cavidad oral de predominio en toda la región moral del lado derecho, moderado intensidad, 7/10, y que ella decía, es súbito, es espontáneo, lancinante, dura segundos y se me quita totalmente. La paciente empezó a consultar, ¿cierto? Ella, su primera como reflexión fue, esto tiene que ver con los dientes, entonces fue a odontología y realmente pues no es por hablar mal de los colegas ni la especialidad ni nada, pero la paciente les hicieron una extracción dental de varias piezas dentarias, varias muelas, pensando en que ese era el origen del dolor. Cuando la paciente llegó donde mí, como les digo, 48 años, una mujer relativamente joven, ya sin muchos de los dientes, o sea, ya prácticamente todos los molares del lado de abajo y de arriba de ese lado derecho se le habían extraído y el dolor no mejoraba. Antes ella decía que había empeorado.
Cuando le hicimos una resonancia en el cerebro a nivel del sistema nervioso central, encontramos una asa vascular que estaba presionando el trigémino y esto es, digamos, una condición prácticamente sine qua non, una condición que nos hace el diagnóstico de una neuralgia del trigémino. Fue llevada a cirugía por neurocirugía y posteriormente a esto pues mejoró completamente el dolor. Entonces fue un caso maluco, pero que bueno, pasó de la vida real y a veces, como les digo, es importante ese tema semiológico de cómo ocurre el dolor para podernos orientar un poquito a esa neuralgia del trigémino. Y Lorena fue al contrario. En Lorena quedamos mal parados nosotros, los médicos, por eso quise traerles los dos ejemplos, porque esto ocurre hasta en las mejores familias. Sí, Lorena es una paciente de 62 años, miren, edad típica, dijeron, neuralgia del trigémino, antecedente de fibromialgia, también dijeron, uy, no, esta paciente tiene ya estos antecedentes de dolor, esto lo más seguro es que sea neuralgia del trigémino o que sea también la fibromialgia, porque a veces también decimos todo es fibromialgia y no se hace el estudio. Empezó con un dolor cervical que aumentaba con la movilización de intensidad de 10/10, alterado, con alteración del sueño, pero miren que el dolor era permanente, o sea, ella decía, a mí me duele todo el tiempo el cuello y me duele también hacia la parte de la mandíbula. Entonces, ¿qué dijimos? Esto probablemente es una cefalea tensional, puede o no puede haber una neuralgia en el trigémino y empezamos todo el tratamiento con bloqueos, con neuromodulación, con medicamentos, con infusiones y más o menos al cabo de 3 meses la paciente no mejoraba. Oh, sorpresa cuando nos encontramos, ya porque la paciente, digamos, tenía un absceso, o sea, clínicamente visible, fue que nos dimos cuenta que la paciente tenía una lesión dental como les digo, con un absceso. Entonces, nunca la habíamos remitido a odontología, nunca fuimos juiciosos de revisar la cavidad oral y pasa mucho, como yo les decía, en estos pacientes con fibromialgia, como ellos amplifican el dolor, no nos pueden decir una sola zona, o sea, aquí. No, el paciente dice, me duele todo esto y asumimos que todo está en relación con la fibromialgia o con neuralgia del trigémino si tiene la irradiación a la mandíbula y el tema era dental. Entonces, por eso es importante que estemos siempre de la mano. Entonces, hablemos estos minuticos, estos últimos minuticos sobre el tratamiento. Yo quiero contarles que el tratamiento analgésico siempre es multimodal. Debemos tener un enfoque racional del tratamiento en el que podamos hacer combinaciones para tratar de disminuir las dosis de los medicamentos. Ejemplos, si yo mando solamente al paciente antiinflamatorios y de pronto no utilizo hielo, de pronto no utilizo anestésicos locales, de pronto no utilizo otras estrategias, el paciente de pronto va a aumentar el dolor y va a aumentar el consumo del antiinflamatorio. Entonces, todo el tratamiento multimodal no solamente es farmacológico, también tiene que ver con toda esa educación que ustedes brindan en su día a día sobre el manejo del dolor y las medidas no farmacológicas. Hemos clasificado los analgésicos según la intensidad del dolor en analgésicos no opioides, que son el acetaminofén, la dipirona, el AINE, opioides leves o débiles, como el tramadol, como el tapentadol, la codeína, la hidrocodona, y opioides potentes como la morfina. Y en la parte de abajo, todos los coadyuvantes, que son antidepresivos, gabapentinoides, anticonvulsivantes, anestésicos locales y relajantes musculares, porque, como su nombre lo dice, son coadyuvantes, nos ayudan aliviar el dolor aun cuando no son medicamentos analgésicos directamente. Esta diapositiva la puse aquí, no me voy a tener mucho, pero es para mostrarles cómo estamos viendo ahorita en los artículos más nuevos los tipos de dolor de manera diferente. O sea, sabemos que tenemos un dolor inflamatorio que tiene que ver directamente con la inflamación en el sitio del dolor, pero también tenemos otros dolores amplificados por situaciones o condiciones de los pacientes. Entonces, la identificación de estas condiciones de amplificación nos llevan a poder como individualizar y precisar el tratamiento. O sea, esto es lo que estamos hablando en medicina de precisión, ¿cierto? En poder especificar lo que ocurre en el paciente, lo que está llevando a mayores mecanismos de dolor. Esto aún no lo tenemos en la parte clínica y nosotros lastimosamente nos medimos todavía con la escalera analgésica de la OMS, que ya tiene casi 40 años. Aún no tenemos en la clínica las estrategias para poder identificar estas como fenotipos dolorosos porque pues no se miden por ahora en laboratorio.
Vamos a hablar un poquito de los antiinflamatorios no esteroideos. Yo sé que son de los medicamentos que ustedes más utilizan. Son un grupo heterogéneo de fármacos. Ellos son una familia que no se quieren, no se parecen, pero pues son familia y están ahí todos juntos. Y tienen en común que tienen un componente antiinflamatorio, analgésico y antipirético también para alivio de la fiebre. Ellos actúan bloqueando las ciclooxigenasas, que son los que nos producen toda la cascada inflamatoria. Y recordemos que esta cascada está relacionada con la ciclooxigenasa 1, que es la que nos produce o nos lleva a la mayoría de las funciones normales del cuerpo, y la ciclooxigenasa 2, que es la que en su gran mayoría nos produce inflamación. Pero ya nos hemos dado cuenta que esto cada vez está debatido y que ya vemos, las dos son constitutivas y las dos, o sea, como quien dice, las dos son buenas y las dos son malas a la vez. Entonces, bloquear una sobre la otra puede que no tenga mucho beneficio y sí nos lleve a más lesiones de la mucosa gástrica, más lesiones de la parte cerebral. Entonces, ahorita tenemos más en cuenta, más que el medicamento, es el paciente. ¿Qué condiciones o qué comorbilidades tiene el paciente que tengo al frente? ¿Dónde actúan los AINES? Entonces ellos actúan en toda la sopa, lo que llamamos la sopa inflamatoria, que es lo que se libera en la zona del dolor, donde se liberan todas esas prostaglandinas, la sustancia P, que me va a llevar a la estimulación del nervio y a la señal dolorosa hasta el cerebro, como está mostrado aquí en esta imagen. Entonces, si yo bloqueo, lo que produce esa estimulación del nervio a través de bloquear las enzimas que producen esa sopa inflamatoria o esas prostaglandinas, pues no va a haber tanto estímulo doloroso y va a disminuir la percepción del dolor. Como les decía, es importante señalar en el paciente cuáles son las comorbilidades. Si yo tengo un paciente, así sea un procedimiento de bajo riesgo, pero el paciente tiene antecedentes de infarto, de anticoagulación, de consumo de aspirina, pues utilizar los antiinflamatorios no va a ser seguro. Entonces lo hemos clasificado siempre en riesgo gastrointestinal y riesgo cardiovascular. El riesgo gastrointestinal es, bueno, si el paciente ha tenido o no úlceras gástricas, si ha tenido sangrado gastrointestinal, y si es así, pues en ese caso, pues me toca también mirar cuál es el medicamento que voy a escoger. Entonces, miremos qué nos dice esta tablita. Si el paciente tiene riesgo gastrointestinal bajo, es decir, nunca ha tenido un sangrado, no tiene ningún antecedente, no consume ningún medicamento que le pueda llevar a sangrado gastrointestinal, entonces lo considero riesgo gastrointestinal bajo y le pregunto entonces por el riesgo cardiovascular. Entonces, señor, listo, usted no ha tenido gastritis, no tiene úlceras, no tiene nada. Ha tenido infartos, consume, está anticoagulado, consume aspirina, le han hecho cirugías cardíacas y si la respuesta es sí, lo considero alto y en este paciente, pues yo debería utilizar o celecoxib a dosis muy bajitas, miren apenas 100 miligramos día, o naproxeno más inhibidor de la bomba de protones, o sea, con esomeprazol. Si el riesgo cardiovascular es bajo, que esto es la mayoría de nosotros, es decir, no tengo infarto, no tengo nada, puedo utilizar casi que cualquier antiinflamatorio y miren que siempre se recomienda el inhibidor de bomba de protones. O sea, no importa por cuánto tiempo yo se lo vaya a formular al paciente, siempre hay que indicarle un omeprazol, un esomeprazol durante ese tiempo que el paciente va a consumir el antiinflamatorio. En algunos casos, como por ejemplo los COXIPs, puede evitarse si el paciente tiene bajo riesgo, es decir, yo le puedo formular un etoricoxib, un celecoxib, sin inhibidor de la bomba de protones porque el riesgo gastrointestinal es bajo. Pero cuando el riesgo gastrointestinal es alto, es decir, el paciente sí ha tenido sangrados gastrointestinales, úlceras pépticas, reflujo, todo esto, en estos casos todos los pacientes sí deben recibir inhibidor de bomba de protones. Y si además tiene antecedentes cardiovasculares, ahí sí, como quien dice, y con el agua lejos, entonces en este paciente tratamos de evitar el uso de antiinflamatorios. O sea, si ustedes llegan a tener alguno de estos pacientes, bueno, primero el solo procedimiento va a ser de alta complejidad, entonces seguramente vamos a tener que tener un permiso del cardiólogo, vamos a tener que tener apoyo de los tratantes del paciente, pero en lo ideal tenemos que utilizar una analgesia libre de antiinflamatorios, ahí sí apoyarnos con acetaminofén, con opioides, ¿cierto? Y si ya definitivamente tenemos que utilizar el antiinflamatorio, lo utilizamos por el menor tiempo posible, 1 o 2 días, con inhibidor de bomba de protones y a esta dosis. Y lo que nos han mostrado los estudios es que a nivel cardiovascular el más seguro es el celecoxib. Entonces aquí volvemos a verlo dentro del el algoritmo. Y si este es alto, pero el cardiovascular es bajo, igual es un paciente, se considera un paciente de alto riesgo. Miren que el anterior era verdecito, este es amarillo. Y aquí daríamos cualquier coxib, etoricoxib o celecoxib,
y de todas maneras adicionamos el inhibidor de bomba de protones porque el riesgo gastrointestinal es alto. Esta es como la recomendación. Este artículo a mí me gusta mucho, ya tiene 4 añitos, pero es como todo un algoritmo de cómo utilizar los AINES en el cuidado primario. Aquí les traigo esta clasificación de todos los antiinflamatorios. Vemos el etoricoxib de este lado porque me inhibe más la COX-2, pero vemos aquí también otros medicamentos, como por ejemplo el naproxeno, vemos aquí el ketoprofeno, ¿cierto? Cómo se van moviendo en todas las clasificaciones. Esto creíamos que nos servía mucho para los efectos adversos, pero como les digo, salvo el etoricoxib y el celecoxib, estos otros a veces se parecen mucho entre ellos y no logramos marcar una gran diferencia excepto en los pacientes que tienen muchas comorbilidades. Quería mostrarles esta tablita que si ustedes quieren pueden guardar el pantallazo o luego a través de la doctora Marcela también se las puedo hacer llegar, donde nos habla de, bueno, las diferencias entre cada una de las presentaciones, la clasificación química, el mecanismo de acción, las propiedades clínicas y algunas indicaciones que yo menciono acá para el etoricoxib, el oxoprofeno y el ketoprofeno. Por aquí me dicen, etoricoxib es únicamente muscular, ¿qué función cumple? No, lo podemos utilizar, digamos que yo aquí, como les digo, le pongo estos ejemplos, pero en cualquier dolor inflamatorio podemos utilizar el etoricoxib. De hecho, perdón, me paso una diapositiva un momentito. Cuando hemos hecho los estudios de potencia de los medicamentos de eficacia analgésica, siempre el que queda más alto es el etoricoxib en comparación con los otros antiinflamatorios. Entonces, es un medicamento que tiene muy buena eficacia analgésica para cualquier tipo de dolor inflamatorio. Nosotros, digamos, desde el punto de vista clínico, lo recomendamos en condiciones osteomusculares, en condiciones inflamatorias y en condiciones autoinmunes porque son pacientes que van a tener dolores más prolongados. Entonces, como es un medicamento de acción prolongada, ¿sí? Vamos a tener mayor cobertura en el paciente. Pero yo sé que en dolor, por ejemplo, dental, lo utilizan muchísimo porque nos va a dar una gran cobertura, sobre todo en esos dolores postoperatorios, para que el paciente tenga durante largas horas cobertura y no tenga que estar tome y tome medicamentos. Por aquí nos menciona la doctora Lina, únicamente por 5 días. Doctora, lo que se ha establecido es que sea máximo por 2 semanas. O sea, si yo tengo un paciente por el riñón, así es, nos dice la doctora Lina. Si yo tengo un paciente que necesito utilizar un antiinflamatorio más allá de 2 semanas, es importante apoyarme en otros medicamentos no antiinflamatorios como por ejemplo opioides, como por ejemplo relajantes musculares, dependiendo del tipo de dolor. Pero más allá de 2 semanas, se ha visto que los antiinflamatorios me van a llevar a mayor riesgo de lesión renal, pero también gástrica y también cardiovascular. Sí, el riñón es siempre como lo que nos da más susto porque pues el paciente rápidamente eleva la creatinina y deja de orinar, o sea, y es como muy, muy dramático, pero cuando el paciente dice, no, llevo varios días con gastritis, con gastritis, con gastritis, luego nos llegan a urgencias con hemorragias gastrointestinales y cuando preguntamos, ah, sí, llevo 3 semanas tomando ibuprofeno, por ejemplo. Entonces, es importante dejarlo siempre menos de 2 semanas con el menor tiempo posible. Por aquí nos hacen otra, ya que íbamos entrando en las preguntas de una vez, doctora Marcela. Excelente, excelente para no alargarnos tanto, porque quería mostrarles esta tablita. Nos dice por aquí el doctor Jairo, yo lo utilizo frecuentemente en endodoncia, es excelente, doctora. Sí, como les digo, su larga acción nos lleva a que el paciente no tenga que estar tome y tome y tome medicamentos, porque cuando tenemos un dolor constante, el efecto del medicamento se va a acabar. Y yo creo que ninguno, todos hemos sido pacientes, todos somos súper desjuiciados y lo que hacemos es que se nos olvida volver a tomar el medicamento y por allá a las 18 horas, ah, jue madre, por eso es que tengo dolor y venga que me lo tengo que tomar otra vez. Con el etoricoxib no pasa eso porque su larga acción nos da 24 horas de alivio, ¿sí? Por aquí nos dicen odontalias de carácter pulpar, posoperatorio, lo manejo solo por 3 días. Excelente, doctor Gilbert. Sí, como les digo, si ustedes ya como expertos prevén que su paciente al cabo de 3, 5 días ya va a estar completamente desinflamado y cicatrizado, pues lo utilizamos únicamente por ese tiempo. Si ustedes prevén por el procedimiento que les va a durar 2 semanas el dolor, 20 días, entonces ahí, como les digo, tenemos que tener estrategias combinadas. Aquí nos dice la doctora Lina, ¿qué hacemos con los pacientes que tienen compromiso vascular o cardíaco? Entonces, estos pacientes son pacientes en los que tenemos que tener analgesia libre de AINES. Entonces, por ejemplo, un acetaminofén con codeína, un acetaminofén con tramadol nos pueden ayudar
para lograr un alivio analgésico. No nos van a ayudar tanto para el componente inflamatorio, pero sí por lo menos para el dolor, ¿sí? Entonces, hay que decirle al paciente, de pronto te va a doler un poquito, el dolor te va a demorar más porque no vamos a poder detener o limitar ese proceso inflamatorio. Lo que vamos únicamente es a calmar el dolor, pero el proceso inflamatorio va a seguir, ¿cierto? Incluso se aumenta al cabo de los días con todo el proceso de cicatrización. Pero tenemos estrategias, como les digo, como la codeína o como el tramadol. Dice aquí, es muy agresivo formular etoricoxib posterior a la extracción de las cordales, el doctor Helio Jiménez. ¿Por cuántos días y a cuántas dosis al día? Doctor, no, no es agresivo, por favor, mándele etoricoxib. A mí me sacaron las cordales hace poco y no, 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 no. Yo no, nunca había sentido tanto dolor. Creo que me di cuenta que soy muy llorona porque no, o sea, ni siquiera con la cesárea yo sentí tanto dolor. Ave María, o sea, qué cosa tan horrible pero brutal. Entonces, no, el etoricoxib es excelente. Como el dolor de las cordales es un dolor posoperatorio, ¿cierto? Dependiendo qué tanto lesión hubo durante la cirugía, ya también sabemos qué tanto va a ser el dolor y la recuperación, ¿no? Por ejemplo, en el caso mío, estaban ahí encimita, no tocó abrir mucho, no hubo mucho sangrado, entonces no se esperaba tanto dolor y precisamente tomé etoricoxib y me fue muy bien. ¿Cuántos días cuando hay extracción de las cordales? Como les digo, dependiendo de qué tanta lesión quirúrgica hubo, esperamos que sea mucho más largo el tiempo de recuperación. Entonces ahí es más o menos alrededor de una semana del tratamiento que yo recomendaría para los pacientes, una sola dosis al día. Recordemos que el etoricoxib, como tiene esa larga acción, no es necesario darlo varias veces al día. La dosis máxima es 120 miligramos día. Entonces podemos dar o una tableta de 120, ¿sí? Si es un paciente joven sin comorbilidades o si es un paciente en el que de pronto yo no estoy seguro, es hipertenso, pero está controlado, no tiene infartos, pero igual, ¿cierto? Como que quiero tener algo de precaución, puedo utilizar, por ejemplo, 60 o 90 miligramos al día. Yo, por lo menos en mi práctica diaria, casi todos mis pacientes utilizo 90 y llego hasta 120 cuando son pacientes muy jóvenes con mucho componente inflamatorio. Por aquí nos dice el doctor Gustavo. Doctora, buenas noches. ¿Tiene experiencia del uso de láser terapia para el control de dolor e No, pues inflamación? no hace falta ese huequito. Uy, por aquí se Ya nos no, no, apagó aquí el no tiene interés, micrófono. mire. Es que yo creo que estos dos sí le hacían falta enfriar. Doctora Tarsis, ¿nos ayuda por favor aquí? Es que no tengo permisos como para Doctora bloquear. Tarsis, por favor, apague su micrófono. No, creo que no se ha dado cuenta. Estas son las cosas de la virtualidad. Bueno, tiene sus ventajas y sus desventajas. Entonces, bueno, doctor Gustavo, yo he tenido la oportunidad de enviar pacientes con mucositis, como les comenté, veo muchos pacientes también oncológicos, entonces hemos tenido láser terapia para control del dolor y la inflamación por mucositis relacionada con la quimioterapia. Esa ha sido mi experiencia. En otro tipo de etiología, no. Por ejemplo, sé que para sensibilidad dental se puede utilizar, pero pues usualmente estos pacientes no llegan a mi consulta, entonces no tengo esa experiencia. En mucositis les va espectacular. O sea, la mucositis es una de las condiciones como más, a ver, que puedes no ser tan severa, pero que produce mucho dolor en los pacientes. O sea, como que es, uy, los pacientes se exageran y no comen y, o sea, como que es una condición, el paciente está muy mal, pero realmente es, uno dice, "Ah, bueno, pues no te vas a morir por la mucositis". Bueno, guardadas las proporciones. Tuve un paciente en mis 18 años de experiencia que se me murió por una mucositis, imagínense, severa, porque tenía una condición genética. Pero digamos que usualmente no es tan grave y sí tenemos que ser muy agresivos con el tema de la analgesia y la láser terapia ha sido una estrategia maravillosa. O sea, yo la recomiendo completamente a mis pacientes y los remito para su tratamiento. Dice por aquí el doctor Víctor, ¿qué opina de la analgesia prequirúrgica? Doctor Víctor, la analgesia prequirúrgica ha estado muy debatida en los últimos años. Cuando yo empecé a estudiar dolor, por allá a principios del 2000, 2010, 2012, era una recomendación casi que para todos los pacientes que iban a ser llevados a cirugía. A todos les dábamos pregabalina, a todos les dábamos gabapentina, ¿cierto? Estos pacientes unos 3 a 5 días antes del procedimiento porque la idea que teníamos era que disminuía el dolor preoperatorio. Pero lo que nos dimos cuenta es que finalmente no mejora.
O sea, lo que más nos sirve para la analgesia prequirúrgica son o bloqueos, ¿sí? Digamos, toda la parte de intervencionismo del dolor, que eso casi que se hace perioperatorio, eso no se hace días antes, y la identificación de los factores que hablábamos ahorita. O sea, yo saber, uy, estos pacientes se van a complicar, vengan para acá y vamos con un apoyo interdisciplinario antes del procedimiento, pero medicamentos antes de, no. Bueno, obviamente si el dolor, si el paciente, perdón, tiene un dolor crónico, tener un adecuado tratamiento de ese dolor crónico sí me va a ayudar a que el dolor agudo sea más digamos, llevadero para el paciente. Entonces, pero ahí tratamos es el dolor crónico, no hacemos analgesia, como quien dice, preventiva a nivel quirúrgico. Por aquí nos dice el doctor Gilbert, ¿existe alguna interacción entre el etoricoxib con medicamentos hipolipemiantes? Sobre todo los antihipertensivos son los que más se nos cruzan, o sea, los antihipertensivos, los medicamentos, algunos medicamentos psiquiátricos, los anticoagulantes. En cuanto a hipolipemiantes, que yo sepa, no, doctor, pero gracias a Dios hoy existen estas herramientas. Yo utilizo mucho, les recomiendo Medscape. Uy, espérenme que creo que no se vio. No sé si aquí está Medscape se llama. Y aquí tenemos una cosa que se llama Interaction Checker. ¿Sí? Perdón que no sé si alcanza a ver ahí mucho. Entonces No, ahí tenemos el medicamento de toricoxib y podemos poner, por ejemplo, atorvastatina. Venga, hagamos el ejemplo. ¿Sí? Y aquí me dice que no hay interacciones. ¿Sí? Se llama Medscape, como med, escape, o sea, como, ¿sí? Tiene aquí la M, no lo puedo agrandar para mostrárselos mejor, pero ustedes lo descargan para iPhone, para cualquier celular, y aquí, como les digo, mueven esta cosita, aquí está el Interaction Checker, y ahí pueden meter todos los medicamentos para poder quedar mucho más tranquilos, ¿sí? Como les digo, las principales interacciones son anticoagulantes, antidepresivos, algunos antihipertensivos, y ¿cómo se llama esto? Algunos medicamentos psiquiátricos, sí, también, esos son como los más. Y para el VIH, esos también se nos cruzan mucho, en general con casi todos los antiinflamatorios. Estos pacientes, cuando es así, terminan con opioides a dosis bajas. Por aquí nos dice la doctora Lina, gracias, no, gracias a ustedes por toda esta participación. La doctora Aconcha María o María Concha dice loxoprofeno en la dosis diaria. Bueno, aquí también, este no lo habíamos alcanzado a mencionar. Loxoprofeno tiene una propiedad clínica diferente al etoricoxib y es que tiene una acción muy rápida, ¿sí? Entonces, la acción es a los 15 minutos. Entonces, por eso está aquí también dentro de los ejemplos. Pero como les digo, lo podemos utilizar o sea, todo lo podemos utilizar en cualquier tipo de dolor. Yo les quise poner, este ejemplo se los puse yo, o sea, desde mi experiencia clínica, pero ustedes también tienen su experiencia y me gusta mucho que me la estén compartiendo por acá. Entonces, en dolor, el oxoprofeno, la ventaja que tiene es que actúa muy rápido. Entonces, si yo tengo un dolor, por ejemplo, en mi casa, o sea, no me han hecho ningún procedimiento, yo estoy acá y, uy, no, qué dolor de diente tan terrible, voy, me tomo un oxoprofeno y a los 15 minutos se me quita. Mientras que con el etoricoxib va a ser un poco más lento ese alivio del dolor. Usualmente, más o menos a la hora, se completa su efecto analgésico. Entonces, el oxoprofeno tiene la ventaja de que es más rápido, pero a las 8 horas se acaba su efecto. Entonces, este es el ejemplo que les decía ahorita. El paciente a las 8 horas va a decir, ah, no, otra vez me duele esto, no sé qué, porque su acción no es continua. ¿Sí? ¿Cuál es la dosis? Es 60 miligramos hasta 3 veces al día. Entonces, yo le puedo decir al paciente, se lo puede tomar cada 8 horas si le duele, y si no le duele, no se lo toma. Entonces también es una manera de ahorrar medicamento porque si el paciente no le duele, pues no lo va a tomar, y si le duele, lo puede llegar a consumir. Esto de pronto, dolores que no sean tan intensos, puede ser una estrategia muy buena para los pacientes. ¿Qué más nos menciona por aquí la doctora Gloria Montoya? Desquetoprofeno, ¿en qué casos lo usa? Bueno, aquí tengo que decir que tengo un sesgo, ¿cierto? Comercial. Yo desquetoprofeno, la verdad, nunca lo he utilizado como especialista, pero sobre todo porque no, digamos, no he tenido pues es triste decirlo, pero con los antiinflamatorios pasa eso. O sea, hay muy pocos estudios que comparan cabeza a cabeza los antiinflamatorios. La efectividad es muy parecida, salvo esto que les mencionaba ahorita perdón, me devuelvo, del etoricoxib.
Todos los demás han mostrado muy buena eficacia, pero miren que el desquetoprofeno es el que menos eficacia tiene en comparación con el etoricoxib. O sea, este número que se llama el NNT significa el número necesario a tratar y se refiere a cuántos pacientes yo debo tratar en los estudios para que me mejore un paciente. Entonces, si yo el alivio es de 1.5, esto se refiere a que si yo trato un paciente, me va a mejorar, perdón, si yo trato 1.5 pacientes, me va a mejorar un paciente. Entonces, efectividad es muy cercana al 100%. Pero si yo trato 4 y apenas se me alivia uno, la efectividad es 25%, ¿sí? O sea, es 1 de cada 4 mejoran. Entonces, realmente es un poco más baja. Yo utilizo más, mi experiencia clínica es más con el ketoprofeno. Los pacientes también, como tiene un sistema de liberación inmediata y un sistema de liberación prolongada, casi que es como si hubiéramos combinado, perdón, casi que es como si tuviéramos la combinación del etoricoxib y del oxoprofeno. Entonces son pacientes que yo necesito que actúe muy rápido, pero que además se sostengan el tiempo. Sí, y eso de pronto no lo podemos tener con muchos otros medicamentos, pues que no tienen esta tecnología. Entonces, como les digo, no tengo mucha experiencia con el ketoprofeno y lo que les puedo decir es basado en los estudios, pues que muestran que tiene un poco menor efectividad. Por aquí nos dice la doctora, no, perdón, el doctor Juan Castro. Buenas noches, doctora. ¿Por cuánto tiempo se puede usar el etoricoxib? Como les digo, hasta máximo 2 semanas. Por aquí ya el doctor Elio nos ayudó con esa respuesta. Muchas gracias, doctor. Una dosis única al día, máximo de 120. El doctor Gilbert nos dice la terapia láser ha resultado ser muy efectiva en el manejo del dolor posoperatorio, agudizaciones, flare-up y se puede complementar con medicación analgésica. Gracias por la herramienta, doctora. Doctor Gilbert, muchísimas gracias también por comentarnos su experiencia. Como les digo, cada uno es experto en su campo y yo sé que ustedes tienen muchísima experiencia en estas intervenciones y pues de hecho me apoyo con ustedes para enviar a los pacientes de mucositis. Nos dice el doctor Gilbert que no logra ver la pantalla. ¿Ustedes lo están viendo? Sí. Ah, bueno, doctor Sí. Gilbert, que parece que usted es solamente el que tiene el problema. Nos dice el doctor, la doctora Sonia, sí, gracias doctora Sonia por confirmarlo de la pantalla. El doctor Rivero Richard, el oxoprofeno puede causar sangrado posoperatorio como el ibuprofeno. Bueno, ahí el tema del sangrado perioperatorio. A veces es muy difícil establecerlo porque, como les digo, el riesgo depende, se ha encontrado que depende más de las comorbilidades del paciente que del medicamento por sí mismo. Los medicamentos son muy similares. Tal vez aquí, como les digo, los más diferentes o los que tienen algo de ventaja son toricoxib y celecoxib. Toricoxib para la parte de efectividad y celecoxib para la parte cardiovascular y de sangrado. Entonces, si yo sé o sospecho que mi paciente tiene un riesgo de sangrado, el medicamento más seguro sería el celecoxib, ¿sí? Si el paciente no tiene riesgo de sangrado, en teoría es muy similar para tanto el oxoprofeno, el ibuprofeno, todos los otros antiinflamatorios. Nos pregunta la doctora Alex Camacho, Medscape, sí señora, así quedó muy bien escrito. Y el doctor Jairo Labrador es un profármaco muy buena opción, exacto. Entonces, el oxoprofeno, como les menciono aquí, es un profármaco, entonces él no tiene acciones gastrointestinales, entonces a nivel gastrointestinal el sangrado es menor y como les digo, a nivel perioperatorio de la zona como tal es muy similar para todos los antiinflamatorios. El oxoprofeno al ser profármaco cuando llega al estómago, o sea, el paciente lo toma, llega al estómago, ahí no tiene acción local antiinflamatoria, pasa al hígado y ahí es cuando se convierte a nivel sistémico en el antiinflamatorio. Entonces ahí me evito ese primer paso gástrico que a veces me lleva a tantos efectos adversos. Por aquí nos dice el doctor Tarsis Royce o Royce Tarsis, qué pena que aquí a veces pone el apellido antes. Definitivamente en el proceso postquirúrgico el etoricoxib, teniendo en cuenta las condiciones sistemáticas, es excelente. En mi práctica lo coadyuvo con láser, sus resultados son altamente positivos. Muchísimas gracias, doctor, por compartirnos su experiencia. Sí, algo ya me habían dicho, a los odontólogos les fascina el etoricoxib, lo utilizan muchísimo, pero yo creo que tiene que ver con eso, con esa larga acción. Y como les digo, yo misma lo tomé para mi cirugía y me fue muy bien. Gloria Alexandra nos dice gestantes y lactantes. Uy, no, doctora, no me metan esa camisa 11 varas y ya, y menos a las 8:10. Ah, bueno, 8:10 que usted hizo la pregunta, casi 8:15.
Bueno, gestantes y lactantes tenemos un tema y es que ninguno de estos medicamentos tiene aprobación INVIMA para su uso. Entonces, mis recomendaciones no se pueden utilizar. Si hablamos desde la recomendación médica y del INVIMA, ya en la práctica nosotros tenemos algunas excepciones. O sea, siempre pongo el caso, yo tuve una paciente con una condición inflamatoria, una sacroilitis, que es una inflamación de la articulación sacroiliaca muy, muy severa en segundo trimestre de embarazo y en ella tuvimos que utilizar antiinflamatorios y opioides que también, o sea, no se recomiendan en el embarazo. Entonces, se pueden utilizar, pero realmente son pacientes que se llevan a juntas médicas, que cualquier efecto adverso, responsabilidad sobre el feto, se le explica a la madre, casi que le hacemos firmar una autorización, eso va respaldado con el concepto de la junta. O sea, son temas muy complejos. Aquí lo que preferimos es siempre acetaminofén y analgesia no farmacológica. Entonces, todo lo que tiene que ver con frío, con crioterapia, ¿cierto? Con masaje, con relajación, con mindfulness, con técnicas de respiración, porque todo lo demás puede afectar el feto. El intervencionismo también nos apoya muchísimo en este caso, finalmente, que les cuento de la paciente. Bueno, les mencioné lo de segundo trimestre porque es el trimestre más seguro. O sea, en el primer trimestre se forman todos los órganos. Entonces, si yo le doy ahí cualquier medicamento, todos los efectos sobre el feto. En el segundo trimestre estamos bien, los órganos están creciendo, ¿cierto? Como que no hay mucho daño. Y en el tercer trimestre es porque cuando el bebé ya va a nacer, necesita unas adaptaciones que se pueden alterar con los antiinflamatorios. Entonces, si yo le doy antiinflamatorios, se puede afectar el corazón. O si le doy opioides, el bebé puede tener depresión respiratoria y no respirar cuando nazca. Entonces, en tercer trimestre también evitamos los medicamentos. Entonces, aquí aprovechamos es bloqueos y otras cosas no farmacológicas. Y de elección tendría que ser acetaminofén, el viejo y confiable acetaminofén. Nos dice muchas gracias el doctor Jairo, doctor Rivero, doctora, ¿podría repetirme? Quedé sin señal cuando estaba hablando del sangrado del loxoprofeno. Doctor Richard, sí, les decía que con el loxoprofeno y en general con los AINES es muy parecido el tema del sangrado perioperatorio y depende más de la condición del paciente. Si el paciente tiene antecedentes de anticoagulación, de problemas hematológicos, congénitos o adquiridos, de consumo de aspirina, de la zona del, por ejemplo, del sangrado, de si hubo o no lesión arterial. O sea, es muy similar para todos. Y la única recomendación es que si el paciente tiene muy alto riesgo de sangrado, el Celecoxib tiene tal vez mejor seguridad con respecto a los otros antiinflamatorios, tal cual como en la parte cardíaca que les mencionaba en el ejemplo que siempre es Celecoxib 100 miligramitos día, o sea, una dosis baja, va a ser el más seguro para esta parte cardiovascular. Pero en general en el sangrado quirúrgico es similar para todos. Dice acá, interacción en pacientes con diabetes. No, doctora Adriana, no, usualmente no hay interacción ni en los medicamentos ni en los pacientes con diabetes, salvo los pacientes que tienen daño renal. Entonces, recordemos que los pacientes diabéticos son pacientes que pueden llevar a una nefropatía diabética y que puede ser subclínica. El paciente puede que no tenga ningún síntoma y puede llevar años con lesiones renales. Entonces, si el paciente es un diabético mal controlado, de esos desjuiciados, que esconden comida, que no mejoran su peso, que no hacen ejercicio, yo le pediría una creatinina perioperatoria para poder formular el antiinflamatorio, para poder estar seguros, porque si ya tiene lesión renal y le doy el antiinflamatorio, puede precipitar una falla renal. Muy bien, por aquí nos dice el doctor Paulo César Sotomayor. Doctora Diana, buenas noches. ¿Qué literatura recomienda leer y dónde consulta usted? Muchas gracias. Doctor Pablo César, es muy variable, o sea, en general, con los antiinflamatorios la bibliografía es viejita, o sea, no hay muchos estudios nuevos porque pues los medicamentos no han tenido grandes cambios, o sea, incluso el loxoprofeno, la literatura que tiene es una literatura de ¿cómo se llama esto? Asiática, porque es un medicamento de uso en Japón ay, yo soy más mala con en China, sí, Japón y China, los chinos japoneses. Y pues es literatura que a veces no tenemos disponible en el medio, pero que es reciente. Entonces, yo consulto mucho en PubMed, o sea, en la base de datos, consulto mucho, bueno, en los libros de dolor, perdónenme, por aquí tenemos, yo les voy a mostrar. Miren, aquí tengo unos, aquí tengo otro, aquí tengo otro.
y por aquí otro. Estoy aquí en la biblioteca. Entonces, este es el libro de Medicina, Dolor y Cuidado Paliativo, del cual soy una de las autoras. De una vez ahí hago mi propia cuña. Este es un libro de la Universidad del Rosario que nosotros tenemos en general para consulta de dolor, pero también de paliativos. Entonces aquí hay muchos temas en relación con esto. Lo pueden encontrar por internet, lo pueden comprar en PDF y es un medicamento que tiene en general muchísimos temas sobre dolor. No tanto dolor orofacial, pero sí temas de dolor. Este manual de rutas clínicas de dolor lo escribió la doctora Patricia Bello, también una profesora muy reconocida nosotros en la unidad de, pues en la Asociación de Dolor. Y aquí, si no estoy mal, me parece que hay una parte dedicada a todo el tema de dolor agudo y de dolor craneofacial. Voy a confirmar acá. Dolor oncológico, dolor lumbar, dolor hepático, musculoesquelético, pélvico, cefaleas. En la parte de cefaleas es donde más se mete con eso. Pero bueno, este no, como les digo, tampoco es tan extenso. Miren, este es uno, dolor orofacial. Lo que pasa es que este libro ya no se consigue. Este fue un libro que sacó la ACED. La ACED es la Asociación Colombiana para el Estudio del Dolor. La sacó ya es viejito, miren, 2014. Y es un libro súper completo que nos habla sobre dolor facial y dolor dental. Este libro me encanta, pero ya no sé dónde se consigue. O sea, si quieren como más literatura en español. Y este también de la sed, dolor musculoesquelético, creo que este es más viejito, me parece que este es 2012, también nos habla sobre todo el tema de dolor muscular y miofacial. De resto, pues ya encontramos, como les digo, literatura en PubMed, literatura, pues artículos científicos. No hay grandes guías clínicas que conozca, pues en relación solo con dolor orofacial. Están las guías de cefalea internacionales, que ahí pues también podemos tener muchísima información sobre neuralgia del trigémino, cefaleas tensionales, migrañas, que pues eso sí se consigue en la página de la Asociación Colombiana de Neurología. Bueno, por aquí, ¿no? ¿Qué más nos dicen? Bueno, doctora Marcela, usted me dice que tanto sigo respondiendo, yo sigo aquí. Muchas gracias, doctora. ¿Cuántas quedan por responder? Ay, siempre hay varias. La doctora Gloria nos dice, en el tercer semestre es el cierre del ductus, excelente. Sí, por eso les digo que es centrarnos en un tema gigantesco que aquí nos pudiéramos quedar toda la noche. Bueno, el tema del acetaminofén con el autismo, incluso en estos días lo hablábamos con mis residentes, es muy difícil. O sea, el autismo es una condición multifactorial, o sea, hay estudios que a uno le toca a veces revisar con pinzas porque hay muchísimas condiciones. O sea, yo les puedo decir, mi hijo tiene un autismo leve. De altas capacidades, él tiene Asperger, pues lo que antes se llamaba Asperger, y yo jamás tomé un acetaminofén en el embarazo, ¿sí? Porque yo soy súper miedosa con lo de verdad, o sea, es paradójico, ¿no? Creo que por eso estudié dolor, para saber qué tomar y qué no tomar, y yo casi que nunca me tomo un medicamento. Entonces, no es una condición sine qua non. O sea, cuando yo digo, por ejemplo, virus ¿cómo se llama esto? El BPH, el papilomavirus humano, igual a cáncer de cervix, es porque todos los pacientes con cáncer de cervix tienen papiloma. Sí, entonces yo digo, esta es una condición que definitivamente produce cáncer de cervix, ¿sí? Por eso es importante la vacuna, la citología, todo esto. Con acetaminofén y autismo no se ha encontrado esa relación directa, porque yo puedo tener pacientes con autismo que nunca tomaron acetaminofén, y bueno, y al revés también puede pasar a pacientes con acetaminofén que nunca tuvieron autismo, ¿no? O sea, no es una condición que se haya encontrado esa relación tan importante. Por ahora no hay una gran recomendación a nivel internacional, está ese estudio de JAMA, pero no hay una recomendación fuerte alrededor de evitar el acetaminofén. Entonces, hasta el momento sigue siendo una estrategia que utilizamos en el día a día. Doctor Luis Eduardo Rodríguez, excelente, todo muy interesante. No, doctores, a ustedes por esta participación tan masiva. La doctora Cintia, ¿qué opina de la nimesulida? Ya no utilizamos tanto por un caso de falla hepática. Exactamente, doctora Cintia. Incluso ya la han sacado de la mayoría de los mercados del mundo. Ya, pues, creo que México fue de los primeros en Latinoamérica, pero ya en la mayoría de los países no la tenemos. Todavía en Colombia de pronto quedan algunas como
¿cómo se dice esto? Como de excedente, como de bodega, pero ya no se está produciendo y ya prácticamente no se está comercializando por estos casos de falla hepática. Entonces tenemos otros medicamentos más seguros que la nimesulida que nos están, pues que están disponibles en el mercado, entonces ya no la usamos. El doctor Tarcisio nuevamente, Loxonina es una droga muy interesante en el caso de dolor utilizado en Asia y lo están introduciendo en Colombia. Lo he estado usando en caso de odontalgia severa, siendo una opción. Excelente, doctor, muchas gracias. Sí, yo también ya he tenido la experiencia con Loxonina utilizándola desde el año pasado y la verdad es que también he tenido muy buena experiencia. En general, lo que a nosotros más nos interesa en antiinflamatorios es la seguridad clínica. O sea, en cuanto a efectividad, como les digo, salvo el etoricoxib, que es el rey, todos los demás son muy parecidos. Entonces, lo que yo quiero es que mi paciente esté seguro. Y en ese caso, pues, loxoprofeno es un medicamento muy seguro, etoricoxib es un medicamento muy seguro, ketoprofeno es un medicamento que en la parte gástrica, por eso les pongo aquí un asterisco, de pronto es importante tener presente que hay que dar un inhibidor de bomba de protones asociado porque los pacientes pueden presentar gastritis. Pero pues en general también es un medicamento seguro los que tenemos hoy en día en el mercado y la nimesulida pues que ya fue retirada. El libro de dolor de paliativo se llama así tal cual, nos dice por aquí la doctora Carol Mesa. Se llama Medicina del Dolor y Cuidado Paliativo. No tuvimos mucha creatividad para ponerle el nombre. Bueno, por aquí nos dice, doctora, una recomendación farmacológica para la neuralgia del trigémino. Bueno, en neuralgia del trigémino lo principal es la cirugía. O sea, si logramos identificar esa asa vascular, o sea, hagan de cuenta que es como una varice que me presiona el nervio por dentro. Entonces, lo que nos hacemos, bueno, hacemos, no, lo que hacen los neurocirujanos es poner una hamaca sobre esa varice que está presionando el nervio y con eso la mayoría de los pacientes mejoran. Si ya el paciente persiste con dolor, entonces ya ahí lo llevamos a bloqueos, ¿sí? Se hacen infiltraciones directas sobre el ganglio de Gasser, se puede poner toxina botulínica, nos sirve para las arrugas y para el dolor del nervio también. Por último, tenemos también infusiones analgésicas con lidocaína, con ketamina, que hacemos en las clínicas de dolor. En la parte farmacológica, ahí lo que nos queda es el manejo sobre todo con carbamazepina y oscarbazepina, son la primera línea. Sí, yo incluso dije, dependiendo del tiempo, les voy a hablar aquí otro poquito de la parte neurológica. Aquí también les traje estas guías clínicas de neuralgia del trigémino, donde nos dicen, miren, la parte farmacológica, carbamazepina, oscarbazepina, que estas son las guías europeas, estas son las guías de la NICE, nos dicen también carbamazepina. Estas son las guías canadienses, carbamazepina nuevamente, o sea, esta es siempre la primera línea. El tema con la carbamazepina es que si el paciente es mayor o con muchas comorbilidades, se le va a bajar el sodio, puede tener alteraciones leucocitarias, entonces hay que hacer un seguimiento estricto, pues por lo menos yo les dejo cada mes y medio, cada 2 meses estar haciendo un control de sodio y les doy signos de alarma de delirium, de somnolencia para el tema del sodio. La doctora Edith, doctora, excelente conferencia, muchas gracias. No, doctora, como les digo a ustedes, la doctora Ludi también, gracias. Para mí es muy importante que comenten, no que sea como tan dinámico, así no siente uno que está hablando solo. Y la doctora Xiomara, en casos de neuralgia del trigémino, bueno, ya creo que esta la respondimos y aquí, como les digo, les muestro la parte farmacológica. La doctora Gisela, un placer saludarla. Un placer escucharle aprender. Muchas gracias. La doctora Jennifer, la terapia neural ha demostrado ser muy efectiva en neuralgia de trigémino. Bueno, aquí todo digamos, lo complementario, ¿cierto? Es muy importante en una condición crónica que no mejora en todos los pacientes. ¿Sí? O sea, ejemplo, si yo tengo un paciente con una apendicitis, yo no le voy a mandar una terapia neural, ¿cierto? El manejo es la apendicectomía, o sea, ya. Pero en neuralgia del trigémino, sobre todo si ya se ha hecho la cirugía, como les digo, hay que siempre tratar, estos pacientes se mandan a neurocirugía a ver si se pueden operar. Si no se puede operar o ya se operó y no mejora, entonces aquí sí ya lo que podamos utilizar en el paciente. Si el paciente está abierto a la terapia complementaria, si tiene cómo pagarlo, si está cubierto por su sistema de salud, bienvenido sea.
¿sí? Ya, bueno, y también que no le haga daño, ¿no? Si es un tratamiento de pronto que va a ir a tomar sangre de chulo, que va a ir a no sé qué cosa, o sea, yo no dice, bueno, no, cuidado porque pues puede haber efectos adversos. En general, las plantas, o sea, lo que es homeopatía también es muy bien tolerado, pero las plantas como tal, o sea, los extractos de plantas, eso sí nos pueden llevar a riesgos de sangrado, riesgos de daño hepático, entonces ojo con las plantas, ¿no? Homeopatía no, porque la homeopatía sí son dosis, microdosis de medicamentos. Muy bien, ya que creo que sí vamos terminando, doctora Marcela. La doctora Liliani, excelente conferencia, no, muchas gracias. Igual la doctora Luz Daris, gracias, excelente. La doctora Jennifer, complementario, súper conferencia, me encantó, muchas gracias. La doctora Jacqueline, el doctor Pompilio, muchas gracias. La doctora Tarsis, muchas gracias. Sí, no, gracias a ustedes por toda esta Bueno, participación. La doctora doctora Diana Catalina, muchísimas gracias. no, Muchísimas a usted. gracias. Muy interesante, ¿no? Y a mí sí me encantó lo dinámica. La Ah, dinámica que bueno. nos mantuvo a todos así muy despiertos. Súper, Aprendimos esa es la cantidades. idea. Esa es la idea. Me alegra porque uno está ahora y virtual, uno está cansado, está ya con ganas de ver el desafío. Pero logró mantener 111 personas aquí pendientes de lo que usted estaba diciendo. La felicito por su conferencia. Ay, gracias, doctora Marcela. Por aquí nos preguntan que si la grabación la pueden repetir luego, porque sí estamos grabando, ¿no? Sí, estamos grabando, entonces yo le quería preguntar si la podemos colgar en la plataforma de la universidad. Eso sí ya depende de usted. Claro, claro, por supuesto, ¿no? La Ujú. información es para ustedes y como les digo, si necesitan las tablas o incluso también la presentación, yo no tengo problema en compartírselas. O sea, en ese caso no, sí, la información es de todos, todo ya hoy en día se consigue en internet. Pues Entonces, si lo muchísimas necesitan, gracias. doctora Marcela, a la orden completamente. Muchísimas gracias. La volveremos a invitar a estos espacios porque pues ha sido para nosotros increíble que nos haya compartido todo ese aprendizaje y toda esa experiencia suya. Muchas Ah, gracias. excelente. También quiero darle las gracias a Eurofarma y en este momento quisiera, Marcela Buriticada está por ahí. Marcelita, Sí, doctora, por aquí estoy. Buenas noches. ¿qué nos podrías decir? Buenas noches, Eh, ¿cómo estás? Bien, mi doctora, mil gracias. Bueno, primero que todo, muchísimas gracias por este espacio. Para Eurofarma es muy importante. Y yo quisiera recordarles rápidamente algunas de nuestras marcas. No sé, mi doctora, si las podría presentar la pantalla. Claro que sí. Voy a dejarles de compartir acá. Y ya luego, doctora Marcela Malagón, si me regala un correo, yo les envío también la presentación o a través de Marcela también lo podemos hacer. Listo, a través de Marcela te mando entonces el correito, ya sabe. Claro que sí. Mientras compartimos pantalla, quiero contarles que nosotros, como mínimo, siempre estamos los dos miércoles a esta misma hora, a las 7 de la noche, eh, con conferencias de educación continua, no solamente para el desarrollo profesional, sino también para el desarrollo personal. Entonces, quiero invitarlos para el miércoles 28 de agosto con una conferencia Conoces tu esencia femenina. Todo ser humano tiene una esencia femenina y una masculina. Averígualo con Catalina Henken. Y el 25 de septiembre, miércoles a las 7 de la noche, el maltrato en la educación médica, un tema cultural o coyuntural, una mirada desde la bioética, por el doctor Gonzalo Prada Martínez, que tiene un doctorado, un máster en bioética. ¿Listo? Mi Entonces, ¿qué nos va? doctora, ¿se ve mi pantalla? Sí, perfecto. Bueno, entonces rápidamente quiero comentarles sobre una línea de dolor bastante robusta que tenemos en Eurofarma, comenzando con Winadeine. Winadeine es acetaminofén más fosfato de codeína. Tenemos dos presentaciones para diferentes grados de dolor. Para dolor moderado, Winadeine con 8 miligramos de codeína y 325 de acetaminofén. Y si el dolor ya es de moderado a severo, tenemos Winadeine F con los mismos 325 miligramos de acetaminofén y 30 de codeína. Como bien lo hablaba la doctora y muchas personas preguntaban, también tenemos aloxonin, loxoprofeno sódico,
un medicamento que actúa en 15 minutos y es muy seguro a nivel gástrico. Su presentación, caja por 15 tabletas, cada una de 60 miligramos, para administrar máximo 3 veces al día. Cuentan también con beta 30. Beta 30 es la mezcla de 2 betametazonas, betametasona dipropionato y fosfato disódico de betametasona. Es inyectable y es ideal después de cirugías como antiinflamatorio, funciona muy bien y su acción dura hasta 30 días y cuesta 30.000 pesos. Como bien habló la doctora Velilla, etoricopsib, hay que simplificarse y decir etox. Es mucho más corto y mucho más rápido y es un medicamento que se administra una sola vez al día. Tenemos etox de 60, de 90 y de 120 miligramos. Por otra parte, tenemos a dolor, ciclobenzaprina. Es nuestro relajante muscular para aquellos pacientes que bruxan, para pacientes que tienen trastornos de articulación temporomandibular. Tenemos 5 y 10 miligramos. Con la presentación de 5 miligramos al día siguiente, el paciente no tiene somnolencia. Y tenemos una gran noticia y es el lanzamiento de Bicerto, ketoprofeno de 150 miligramos bicapa, con la capa que actúa en 15 minutos de liberación rápida y la liberación prolongada que cubre durante lo largo de las 24 horas al paciente, una sola dosis al día. Y también estamos lanzando Saledor P, clorhidrato de tramadol más acetaminofén, para administrar cada 6 a 8 horas. Entonces, este es nuestro portafolio que tenemos a la orden para todos ustedes. Muchas gracias, Marcela. Gracias, doctora, por el espacio. Si alguien quiere preguntar algo sobre lo que Marcela expuso, gracias por favor. Gracias, por favor, visitarnos en Uniceo. Sí, Marcela va a estar también allí varias veces. Claro que sí, doctora. Allá estaremos. Sí. Bueno, no siendo más, entonces, cumplimos el récord 8:35 de la noche. Muchísimas gracias a todos por su interés en esta conferencia y a la doctora nuevamente, a la doctora Diana Catalina, a Marcela y a todos los que nos siguen los miércoles en esta educación continua y permanente para todos. Que tengan muy buena Gracias, noche. doctora. Buena noche. Gracias, buena noche. Buenas noches.